Buenos días para todos, amables oyentes. Continuamos con nuestra meditación de Hebreos para esta oportunidad, el capítulo 8. Y vamos a estudiar en esta mañana los primeros 5 versículos del capítulo 8. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amado Dios, gracias por tu palabra. Dirígenos en ella y por medio de ella, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Esta es la continuación de lo que se ha venido diciendo en el pasaje anterior, en el capítulo anterior, acerca de Jesucristo. Por eso dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, está hablando de Cristo, el cual está sentado en la presencia de Dios. Los sacerdotes ministraban en el templo, un templo que tenía tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo simbolizaba la presencia de Dios. Y allí, en el lugar santísimo, entraba el sumo sacerdote una vez al año para rociar la sangre de la expiación sobre la tapa del arca. Esto era algo temporal, esto eran sombras de lo que había de venir. Luego viene Cristo, el sumo sacerdote, que ya no entra al lugar santísimo de un templo hecho por hombres, que era simbología nada más, sino a la presencia de la majestad de los cielos, de Dios mismo. Por eso Jesucristo nos pone en directa comunicación con el Padre Celestial, directo al reino de los cielos. De ahí para acá no es los templos, como a veces se cree, donde está Cristo. El templo en el Antiguo Testamento era una simbología donde Dios daba a entender al hombre muchas cosas. Entonces Él mandó construir un templo móvil, el tabernáculo, después el que construyó Salomón. Ese templo tenía partes que eran de alguna manera una pedagogía para Dios enseñarnos acerca de la salvación. Después que Cristo viene, ya no se necesita ese templo. Por eso Pablo dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y de hecho el templo fue destruido. El mismo Señor les dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, y es destruido el templo. Ahora nuestra comunicación es directa con el Señor, a través de Cristo. No necesitamos sacerdotes que sean intermediarios, como si se necesitaba en el Antiguo Testamento, donde había sacerdotes mediante los cuales Dios hablaba y mediante los cuales solamente el pueblo podía hablar a Dios. En ese entonces sí se necesitaba un sacerdote que era un intermediario, un intercesor. Ahora, después que vino Cristo, no. Por eso ya se habla del real sacerdocio de todos los creyentes. Quiere decir que todos los creyentes podemos entrar a la presencia de Dios mediante la oración, escuchar la voz de Dios mediante la lectura de su palabra y tener la dirección de su Espíritu Santo, aspectos que no se daban en los tiempos del Antiguo Testamento. Hoy los tenemos. Entonces no podemos seguir creyendo que Dios está en un templo y que solamente allí está y no más. El templo es simplemente el lugar donde nos reunimos como comunidad a alabar a Dios, a darle gracias por lo que Él hizo en nuestras vidas, a orar juntos. Pero eso no quiere decir que Dios no esté en ese templo. Dios está en todos los lugares, y en todos los lugares le podemos invocar desde donde estamos. Si somos real sacerdote, podemos desde nuestra casa invocarlo. Ahora, se nos ha pedido que nos congreguemos, sí, como cuerpo necesariamente congregarnos, porque es en la congregación donde escuchamos la palabra y tomamos los sacramentos necesarios para nuestra vida en todo sentido. Pero eso no quiere decir que Dios esté metido en un templo como era en el Antiguo Testamento, pero era una simbología, que se necesitaba sombra de lo que había de venir. Después de que Cristo vino, usted y yo podemos orar al Padre donde estemos. Somos sacerdotes, real sacerdocio, dice,
¿Qué quiere decir? Que tenemos la facultad del sacerdote de orar, de interceder por nuestra familia, por la comunidad, por nosotros mismos. Y recibimos la voz de Dios porque tenemos las Sagradas Escrituras y usted y yo las podemos leer. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, la función pastoral, según el orden, es predicar la palabra y ministrar los sacramentos. Eso no quiere decir que a Dios, al pastor, sea lo único que Dios escucha. Dios nos escucha a todos los verdaderos creyentes porque vamos a Dios en nombre de Cristo. Por eso, sí es necesario tener claro cómo oramos. Dios sí estableció una fórmula de oración. No es de cualquier manera. Nosotros oramos a Dios el Padre en nombre de nuestro intercesor y mediador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. En mi nombre. No sé desde cuándo se han desarrollado, yo he escuchado oraciones al Espíritu Santo, oraciones al Señor Jesús. No, eso no es correcto. Se ora al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo y sabemos que nos dirige e intercede por nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone las palabras en nuestra mente y en nuestra boca para orar. Orar como conviene, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué hoy se puede hacer eso y antes no? En el Antiguo Testamento no. Porque en el Antiguo Testamento no estaba facultado un ser humano, excepto los que Dios nombraba, que eran los sacerdotes y los profetas para ello. Ahora vino nuestro gran sumo sacerdote que con su sangre nos abre las puertas del lugar santísimo, sea la presencia de Dios, y podemos ir a Dios en oración en todo momento. Ahora ya en el Nuevo Testamento se nos pide que oremos sin cesar. Y ya vimos que oración no es solamente lo que tengamos que pedir, sino es escuchar la voz de Dios también. ¿Cómo vamos a orar a Dios si no hemos escuchado lo que Él tiene que decirnos? Por eso muchas veces nuestras oraciones son equivocadas, salidas de todo contexto, porque no hemos escuchado la voz de Dios para responderle. La oración es una respuesta de alguna manera a lo que Dios nos dice. La oración de alguna manera sí tiene que tener base en las Sagradas Escrituras, en lo que Dios nos habla, no en lo que nosotros pensamos. Porque nosotros no somos los que tenemos que decirle a Dios las cosas. Él nos las enseña a nosotros. Nosotros, nuestra oración es una respuesta a lo que Dios nos ha enseñado. ¿Sí? Y de alguna manera la oración tiene como fin someternos a la voluntad de Dios. Pedir fortaleza para hacer la voluntad de Dios, que no necesariamente es muy agradable para nuestros pareceres. Entonces, hoy somos real sacerdocio, gente santa, como dice, que tenemos la facultad que tenían los sacerdotes únicamente en el Antiguo Testamento, de entrar, pero no al lugar santísimo hecho de manos de hombres, sino al lugar santísimo celestial, a la presencia de Dios mismo. Dios nos habla a través de las Escrituras, a través de su Hijo, y nosotros por medio de su Hijo también le respondemos. O sea, el Hijo es quien habla de parte de Dios a nosotros y el que habla de parte de nosotros hacia Dios, y el Espíritu Santo también. Tenemos dos personas de la Trinidad que hablan por nosotros ante el Padre: Cristo, Jesús y el Espíritu Santo. Ellos oran, interceden por nosotros. Sí, por eso dice el apóstol que hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres. Intercesor quiere decir que está orando, que está clamando por nosotros. O sea, Dios mismo clama por nosotros. Entonces, hermanos, teniendo ese privilegio hoy, aprovechemos el privilegio de orar, de escuchar su voz. Para conocerle tenemos que leer las Escrituras. Y es que si no conocemos a Dios, vamos a orar mal. Tenemos que partir de un conocimiento de Dios. ¿Cómo lo conocemos? Las Sagradas Escrituras nos presentan a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué espera Él de nosotros? Y nos dice quiénes somos nosotros. También nos enseñan sobre nosotros mismos. Nos muestran nuestras equivocaciones, pero también nos muestra cuál es el camino al Padre. Tenemos un Padre que nos escucha, que nos oye, que está atento a nuestras súplicas, pero también quiere que le escuchemos primero. Porque nosotros no somos dioses y no estamos por encima de Él. De manera que escuchemos primero. El alumno escucha a su maestro y luego le responde a su maestro basado en lo que el maestro le enseña. La oración es responder al maestro, al Dios de dioses y Señor de señores, responder sobre lo que nos ha enseñado, responderle a lo que Él nos habla, a lo que Él nos pregunta, a lo que Él nos dice, a lo que Él nos guía de muchas maneras. Entonces, hermanos, la oración hoy la podemos hacer gracias a que Cristo nos abrió ese lugar.
Dice, ahora por la sangre de Cristo tenemos entrada libre al lugar santísimo, por la sangre de Cristo nuestro Señor. Aprovechemos ese tiempo. El Señor lo que quiere es que escuchemos su voz, leamos su palabra, y en respuesta a todo lo que Él nos enseña, bajo la dirección de su Espíritu Santo, respondamos en oración a lo que Él nos ha dicho. Y aprovechemos el tiempo. Ya que tenemos esta entrada libre, aprovechémosla. Ya que Dios nos ha dado el privilegio de hablar con Él cara a cara y nos hizo sacerdotes, intercedamos por la humanidad y por nosotros mismos. Intercedamos por nuestro prójimo. Oremos. Aún dice el Señor Jesús que hemos orado hasta por nuestros enemigos. Padre, enséñanos a orar, como dijeran tus apóstoles, y que usemos bien este privilegio que tú nos has dado de la oración, de entrar al lugar santísimo, de aprovechar ir al cielo a través de este sumo sacerdote que eres tú, Señor Jesucristo. Que en tu nombre expongamos nuestras súplicas, nuestra acción de gracias, nuestras peticiones ante el Padre. Espíritu Santo, guíanos para orar bien, como se debe. Enséñanos a orar. Que aprovechemos el tiempo, escuchando tu voz y respondiéndote. Todo esto fortalece nuestra vida espiritual. Fortalece a mis hermanos y demás oyentes en la fe. Guárdanos de todo mal. Perdona nuestras ofensas, oh Dios, y enséñanos a perdonar a los que nos ofenden. Por Cristo Jesús. Amén.